Hey, ¿qué es la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. And in today's video, I'll be doing the video in Spanish, and I will have the subtitles in English and in Spanish for you now. I recommend that you watch the video a few times, alternating between both Spanish and English. And you can also activate the Chrome extension for the language reactor, which will allow you to see both English and Spanish at the same time, the subtitles, all right? So I've done a video on how to use the language reactor before. I'll put a link to that video in the description below, so if you need it, you can check that out. So, hoy hablaremos de cómo encontrar contenido entretenido en español. Contenido que te va a ayudar a mejorar tu habilidad de comprensión. Pero antes de empezar, tenemos que hablar de información comprensible or comprehensible input. Now, este término fue acuñado por el famoso lingüista Stephen Krashen. Esencialmente se trata de exponerte al idioma de tal forma que puedas entender la mayoría de lo que estás escuchando o leyendo, aunque no conozcas todas las palabras. Pero ¿cómo sabes si el contenido es comprensible? Bueno, si puedes captar la idea general de lo que está sucediendo, vas por buen camino. Y mira, yo sé lo que estás pensando ahora mismo, y si hay mucha palabra que no entiendo, ¿qué hago? Pues cuando te topas con contenido que tiene muchas palabras desconocidas, lo primero es no desanimarte. Aquí van algunos consejos que te pueden ayudar. Primero, divide el contenido en pedacitos. En lugar de tratar de entender un video de 10 minutos o un artículo largo de una sola vez, trabaja con segmentos más pequeños, como de 1 o 2 minutos, o con unos pocos párrafos a la vez. So, for example, if you are not understanding much of what I'm saying right now, instead of watching the entire video in one sitting, you can break it down into chunks, so you can watch small segments of the video. Next, usa un diccionario o una aplicación de traducción. So, for example, si encuentras palabras que no conoces, búscalas. All right? Pero no te enfoques solamente en traducir, trata de entender cómo se usan esa palabra en el contexto. También debes escuchar o ver el mismo contenido varias veces, porque cada vez que lo repita te darás cuenta de que entiendes un poquito más. También tú puedes hacer anotaciones. So, mientras consume contenido, toma nota de la palabra o frase que quieres recordar. Esto no solo te va a ayudar a retener la información, sino que también te servirá como referencia para el futuro. Okay, now let's get into how to find content that you're going to enjoy. Primero, podcasts, all right? Podcasts en español. Hay muchos podcasts sobre prácticamente cualquier tema que te puedas imaginar, desde cocina y viaje hasta historia y tecnología. Hay un mundo entero por descubrir. Escuchar podcasts es bueno porque puedes hacerlo mientras realizas otras actividades como hacer ejercicio o limpiar la casa. Además, una vez que encuentres uno que te guste, las plataformas suelen recomendarte más que son similares. Número 2, canales de YouTube. En español, no solo sigas canales educativos como el mío, hay un mundo de contenido en español esperándote. Desde comedia hasta ciencia, hay algo para todos. So, si te gustan los videojuegos, hay youtubers que hablan sobre los últimos lanzamientos. Si eres un amante de la comida como yo, hay canales que se dedican a recetas y críticas de restaurantes. Además, muchos videos tienen subtítulos como este, lo que puede ser una herramienta útil para ayudarte a entender mejor lo que estás escuchando. Puedes empezar buscando temas que te interesen y añadiendo en español a tu búsqueda. Número 3, películas y series en español. Netflix y otras plataformas tienen una gran selección. Además, puedes ver películas que ya conoces en inglés, pero con el audio en español, porque como ya conoces la trama,
será más fácil de seguir. Pero no solo te quedes con eso, aventúrate a ver películas y series originalmente en español. Hay increíbles producciones de diferentes países de habla hispana que te van a permitir además conocer diferentes acentos y cultura. So, utiliza los subtítulos en español para apoyarte en la comprensión y apaga los subtítulos en inglés. O también puedes usar Language Reactor para verlos en inglés y español al mismo tiempo. Recuerda lo que dijo Stephen Krashen: consumir contenido en español es más importante que simplemente hablarlo. Tienes que descargar suficientemente información primero y con el tiempo hablar español se volverá mucho más natural. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, all you have to do is scroll down, tap that first link that's in the comments, speakspanishfaster.com/YouTube. There, I show you my 3 biggest secrets that's going to help you rapidly improve your Spanish speaking and comprehension ability. Also, if you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel, turn on notifications so you never miss another video. Hasta la próxima vez, hablamos.